con las últimas lecciones, como ustedes ya sabrán y hemos comentado, nuestra materia no tiene tantas lecciones como otras, tal vez entonces de a poco vamos cerrando, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de los contenidos. También ya les había aclarado yo anteriormente, ¿verdad? Que esta última parte más bien se trata de un repaso, vamos a repetir, volver sobre algunos puntos que ya hemos mencionado. Podemos decir que la parte sustancial, neurálgica del desarrollo del programa prácticamente ya hemos desarrollado ahora. Entonces, lo que queda a partir de ahora es ir cerrando, repetir algunos puntos. La clase de hoy por eso va a ser breve y las siguientes que nos quedan también, ya como para ir simplemente culminando el desarrollo de las lecciones, ¿verdad? También en cuanto a los compromisos del proceso, ustedes también ya pudieron cumplir, estamos en pleno proceso de carga de planillas. Espero que esta semana ya podamos culminar con esa tarea, de tal manera a poder remitir a la dirección académica. Entonces, tenemos suficiente tiempo, en todo caso, de subsanar si de repente hay algún error, alguna omisión, para que podamos canalizar por las vías correspondientes y sin ningún problema. Si ustedes logran detectar algún inconveniente o error, nos comunican como para que podamos ir pasando en limpio la planilla final. Bien, también comentarles que la semana pasada hicimos aquel foro, digamos de alguna manera. Me quedé bastante conforme, satisfecho tanto con los trabajos realizados como también aquel debate que tuvimos. Los puntajes en cuanto a los trabajos prácticos son bastante elevados para que se queden tranquilos. El rango de puntaje es bastante alto, así que satisfecho no solamente por la forma en que se realizaron los trabajos, sino también aquella conversación que tuvimos que sirvió bastante como para enriquecer, ¿verdad? A veces creemos y tendemos a pensar que hablamos de cuestiones muy abstractas, como mencionan algunas compañeras, pero de repente aterrizamos un poco a la realidad. En investigación científica es esto, ¿verdad? Analizar esos fenómenos que de repente ocurren a nuestro alrededor, plantearnos ciertos problemas y tratar de encontrar las soluciones adecuadas a esos problemas, ¿verdad? Creo que ese ejercicio pudimos captar bastante bien, sobre todo con el debate que tuvimos en la clase anterior. Ustedes pudieron notar cómo cada uno de los grupos tomó un tema de interés que le genera cierta inquietud y en base a ese tema se va trabajando y se va estructurando, ¿verdad? Básicamente es eso la investigación científica, ¿verdad? Todo aquel proceso teórico que vimos desde el inicio de la primera lección, finalmente nos conduce a eso, ¿verdad? Y ambas cuestiones son importantes, ¿verdad? Necesitamos tener el sustento teórico necesario como para poder manejar con precisión los términos que vamos a emplear y las herramientas que vamos a emplear. Y por otro lado también ese ejercicio práctico es sumamente útil para que podamos llevar eso a un punto más real, más cercano e ir construyendo, ¿verdad? No es una cuestión muy complicada, muy abstracta, ¿verdad? Como a veces solemos creer, solamente es en apariencia, ¿verdad? Es mucho más práctico que eso. Espero que la mayoría de los conceptos que estamos dando aquí, ¿verdad? Y los primeros pasos en cuanto a estrategias metodológicas queden fijadas de tal manera que les pueda acompañar a lo largo de su proceso académico, ¿verdad? No solamente cuando sean estudiantes o solamente para aprobar esta materia, sino que sea algo que pueda ser útil con el paso del tiempo, ¿verdad? Ya inclusive cuando les toque realizar estudios de posgrado, donde las exigencias de investigaciones científicas son mucho más elevadas, puedan ir aplicando estos conceptos básicos que estamos dando. Entonces, la idea hoy es conversar solamente muy brevemente respecto al desarrollo de la lección 6. Es de por sí una lección corta, también aborda algunos temas que ya hemos tocado anteriormente sobre la forma de recolectar los instrumentos, los datos que estamos necesitando para una investigación. No sé si hay alguna pregunta con relación a algunas cuestiones que quedaron pendientes, cuestiones previas al desarrollo de clases antes de iniciar, o directamente ya nos vamos abocando al desarrollo de la lección 6. Ninguna, profesor.
Todo bien. Ok, gracias. Entonces voy preparando mi presentación. Como siempre les pido un poco de paciencia hasta que mi máquina actualice la presentación que quiero compartir con ustedes hoy. A ver, creo que está actualizando lentamente. A ver, a ver, a ver. Está actualizando. Me imagino que ya están pudiendo visualizar. No sé si alguien ya puede ver, si me puede confirmar, por favor. Ya se ve, profe. Se ve súper bien. Ya, perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, como les decía, vamos a ir introduciéndonos en el desarrollo de lo que correspondería a la lección 6, que habla de recolección de datos, que esencialmente nosotros ya hablamos de esto en la lección 4, si mal no recuerdo, cuando hablábamos de las técnicas de recolección de datos. Ahora, esto está muy ligado, de hecho, no, sustancialmente no estamos hablando de dos cosas distintas, sino básicamente parte de lo que sería del proceso de investigación en el que tenemos que recoger los elementos necesarios para poder llevar adelante la investigación. En ese sentido, al hablar de la recolección de datos, hablamos de un enfoque sistemático de reunir y medir la información que tenemos o a las que podemos acceder a través de diversas fuentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos? Tener un panorama mucho más completo y preciso sobre el tema que nos interesa, sobre el tema que estamos investigando. Desde luego, la recolección de los datos es un aspecto sumamente esencial, ¿verdad?, dentro del proceso de investigación y depende también de muchos factores, como vamos a ver enseguida, la manera específica o concreta en que vamos a intentar recolectar esos datos, ¿verdad? Pero es una cuestión sumamente esencial, sobre todo también la exactitud de los datos para poder garantizar de alguna manera la integridad del estudio, ¿verdad? Es sumamente fundamental dentro del proceso de investigación. Es una fase, como les decía, previa a la realización del estudio, puede ser también al mismo momento en que estamos realizando, ir recogiendo toda la información necesaria. De hecho, existen muchos métodos y muchas técnicas que podemos emplear para poder recolectar específicamente esos datos. Y eso les decía, va a depender en gran medida del tipo de investigación que estamos queriendo llevar adelante, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado en clases anteriores, por eso les decía que vamos a volver sobre algunos puntos ya mencionados y referidos, teniendo en cuenta que en gran medida ya hablamos de algunas técnicas específicas en que podríamos recolectar esas informaciones requeridas. Los datos que podemos recolectar pueden ser de índole cualitativo o cuantitativo. Inclusive podemos hablar de investigaciones mixtas eventualmente si están combinados ambos tipos de informaciones que estaríamos requiriendo, ¿verdad? Esto, desde luego, sustancialmente va a incidir respecto a la manera en que vamos a recolectar esos datos, ¿verdad? Hay también un par de cuestiones más que tener en cuenta a la hora de recolectar, ¿verdad? No simplemente si queremos o estamos ante una investigación cualitativa o cuantitativa, sino otros factores más, ¿verdad? Si vamos a hacer un análisis de índole documental simplemente, o vamos a hacer un trabajo de campo experimental, por ejemplo, todos estos factores, entre otros más, terminan teniendo una incidencia fundamental a la hora de establecer o seleccionar la manera concreta en que vamos a recolectar los datos. Si hablamos de una investigación que requiere la recolección de datos cualitativos, estaríamos refiriéndonos a la necesidad de obtener ciertas características o rasgos de un fenómeno o un grupo de personas. Y a modo de ejemplificar, podríamos decir que estos rasgos o características que nos interesarían estudiar, por ejemplo, podrían ser la
raza, el género, la profesión, la opinión sobre un tema específico, entre otros factores. Fíjense que cuando queremos saber sobre la opinión o preferencias respecto a un grupo de personas, por ejemplo, podríamos estar hablando de la necesidad de recolectar datos cualitativos, ¿verdad? Allí las valoraciones que se hacen son distintas porque no responden simplemente a datos numéricos exactos sobre una cuestión particular. Si yo quiero medir el nivel de preferencia que tienen las personas de una familia respecto a programas de televisión, obviamente recolecto ciertas apreciaciones subjetivas que dependen de los sujetos que integran ese fenómeno que quiero estudiar, ¿verdad? Por lo tanto, no hablamos técnicamente de datos estadísticos exactos, ¿verdad? Sino más bien cualidades, preferencias respecto a un fenómeno en particular. En contrapartida, si nos encontramos ante una información de índole cuantitativo, allí sí requerimos la recopilación o la recolección de datos numéricos, ¿verdad? Que en esencia son aquellos datos que podemos medir, cuantificar de alguna manera. Por lo tanto, podríamos hablar de la talla, el peso, el nivel de ingresos, entre otros factores que sí son cuantificables o medibles, simplemente a modo de ejemplificar que de acuerdo a eso va a variar la manera en que vamos a recolectar los datos. Y allí necesariamente necesitamos volver a conectar con las técnicas. De esto es que ya hablamos largamente en clases anteriores. Desde luego no vamos a ahondar en esto, pero sí es conveniente repetir algunas cuestiones relativas a las técnicas. Ahora, habíamos dicho que las técnicas son los mecanismos y los instrumentos específicos que vamos a utilizar para poder reunir y medir la información sobre ese fenómeno u objeto específico, ¿verdad? Es decir, la herramienta concreta que vamos a utilizar, ¿verdad? Y eso se utiliza en investigación científica, empresarial, estadística, marketing, en diversos aspectos. Ahora, en este caso, nos interesa a los efectos de una investigación científica de manera puntual. ¿Qué herramienta específica vamos a utilizar más allá de las particularidades que tenga nuestra investigación? Volviendo a lo que es la investigación cuantitativa, habíamos adelantado, yo les había adelantado específicamente, y reitero, que se trata de una recolección de datos numéricos o exactos, ¿verdad? Por eso hablábamos de la talla, el peso, el ingreso económico, por ejemplo, que sí pueden ser medibles de alguna manera y nos permiten obtener datos numéricos precisos, ¿verdad? Generalmente esas técnicas son estandarizadas, sistemáticas y buscan obtener datos precisos, ¿verdad? Y se utiliza con mayor frecuencia en estadística o ciencias exactas, ¿verdad? Como biología o química. Esto también es importante tener en cuenta el ámbito de las ciencias en que se va a emplear. Si bien es cierto, y por experiencia les digo que la mayoría de las investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales generalmente se centran en informaciones o investigaciones cualitativas, lo cual no quiere decir que eventualmente no necesitemos recurrir a este tipo de técnicas para una investigación de índole social, ¿verdad? Simplemente que con mayor frecuencia se utilizan, por ejemplo, en ciencias exactas como biología o química. En contrapartida, y volviendo un poco otra vez a lo que es la investigación cualitativa, hablamos de que se busca obtener ciertas informaciones, apreciaciones, cualidades de un objeto, como les decía, y algunas características de fenómenos sociales por sobre todo, ¿verdad? Es quizás el método o la técnica más empleada dentro de las ciencias sociales, ¿verdad? Los datos numéricos aquí no son suficientes en algunos casos, por lo tanto se requiere estudiar de otra manera ese fenómeno, ¿verdad? Para poder analizar la realidad de algún fenómeno en particular. Por lo general y esencialmente a veces se requiere no simplemente datos numéricos o cuantitativos, sino ciertas apreciaciones subjetivas respecto a la percepción de un fenómeno en particular. ¿Cuáles son algunos criterios que se deberían tener en cuenta para poder elaborar y seleccionar las técnicas de recolección de datos? Aquí se menciona un cuadro básico
que menciona algunos de los aspectos puntuales que se podrían tener en cuenta ahora. En primer lugar, desde luego, ¿cuál es la naturaleza del objeto de estudio? Ahora, esto resulta fundamental, tenemos que tener bastante claro cuál es el objeto de estudio, en primer término, bien delimitado, bien establecido, como para poder luego pasar a las siguientes etapas y siguientes pasos, ¿verdad? En segundo lugar, también hay que tener en cuenta las posibilidades de acceso con los investigados, ¿verdad? Ese es un aspecto esencial que hay que tener en cuenta, ¿verdad? La viabilidad o las herramientas con que se cuentan a los efectos de poder acceder a los investigados, ¿verdad? Para lo cual hay que tener en cuenta con qué grupo de personas se va a trabajar y cuál es la facilidad o dificultad de acceso que se tiene con ese grupo de personas. Entonces, en segundo lugar, un aspecto sumamente esencial a la hora de elegir y construir esa técnica de recolección de datos es aquella posibilidad de acceso con los investigados. En tercer lugar, o como punto 3, otro de los aspectos que se deberían tener en cuenta es también, y esto es esencial y hablamos largamente, por eso le decía que en gran parte volvemos sobre puntos que ya hemos mencionado, del tamaño de la población o muestra. ¿Verdad? Es un aspecto sumamente importante porque de acuerdo a eso también se va a seleccionar la herramienta adecuada. Les decía yo, no es lo mismo trabajar con un grupo que tiene una población de 20 personas que con un grupo que tiene una población de 2 millones de personas, ¿verdad? Por lo tanto, hay que poder determinar cuál es la población o la muestra con la que se va a trabajar como para poder seleccionar también la técnica adecuada. Por ejemplo, si estamos ante un grupo reducido de personas, dijimos que tal vez podríamos aplicar directamente una entrevista con esas personas. También habíamos dicho que si hablamos de una población o una muestra grande o bastante considerable en cuanto al número de personas que intervienen, tal vez podríamos utilizar la técnica de la encuesta y así sucesivamente, solamente a modo de graficar y ejemplificar estos aspectos, voy mencionando algunas de las técnicas que se podrían seleccionar. Recuerden que habíamos hablado que hay muchas otras técnicas más que se pueden emplear. Entonces, el tamaño de la población o la muestra es un aspecto esencial o sumamente importante a la hora de seleccionar las herramientas de recolección de datos. Por otro lado, un aspecto esencial también es los recursos con que se cuenta, ¿verdad? Porque por más buena voluntad o intención que tenga el investigador de encarar una investigación de grandes dimensiones, si no cuenta con los recursos adecuados, va a ser imposible llevar adelante, ¿verdad? Y hablamos allí de recursos económicos, recursos humanos, recursos técnicos, que en toda su amplitud, ¿verdad? Es decir, qué herramientas específicas tengo para llevar adelante esa investigación, ¿verdad? Y está muy ligado, desde luego, también al tamaño muestra de la población y otros aspectos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Pero resulta fundamental que el investigador también sea realista, se sincere, analice de manera concreta cuáles son los recursos específicos con que cuenta para poder emplear tal o cual técnica. Ahora, hay técnicas o recursos o herramientas que requieren mayor utilización de recursos, sean económicos, técnicos, de capital humano, por ejemplo. Por lo tanto, de acuerdo a la realidad que maneja cada investigador, se va a terminar seleccionando. Por otro lado, también podemos hablar como otro aspecto a tener en cuenta la oportunidad de obtener los datos, ¿verdad? Con qué facilidad va a poder acceder a esos datos, qué nivel de dificultad existe, todos estos aspectos o factores, ¿verdad? Yo les venía recomendando, sugiriendo, mencionando ya desde clases anteriores, un aspecto esencial que tiene que tener todo investigador es sentarse, pisar tierra, ver la realidad, ¿verdad? Porque yo puedo tener una súper idea de investigación respecto a un tema en particular, pero si eso no es viable, necesariamente tendré que cambiar mi enfoque, cambiar mi objeto de investigación, etcétera, o tratar de adecuar de tal manera que yo pueda llevar adelante, ¿verdad? No siempre lo que uno desea o está en la mente es lo que puede llevar a la práctica. Entonces, ese es un aspecto esencial que tiene que tener un investigador. Y a los efectos prácticos, supongamos que ustedes están
a punto de poder egresar de una carrera o un posgrado de maestría o doctorado y tienen que realizar una tesis de investigación. Entonces, en esos momentos, a la hora de analizar qué tipo de investigación van a llevar adelante, tienen que tener en cuenta estos factores, ¿verdad? Porque si van a tratar de encarar un proyecto sumamente difícil y no se va a poder concretar en la realidad, eso va a terminar truncando y obstaculizando, ¿verdad?, el avance dentro de lo que se espera. Entonces, las oportunidades de obtener los datos, el tipo y naturaleza de la fuente de los datos, son factores sumamente esenciales y simplemente algunos criterios genéricos que se debería tener en cuenta antes de seleccionar la manera específica en que se van a recolectar los datos. Repito, un aspecto sumamente esencial dentro de la investigación y algo que en lo posible el investigador tendría que trazarse ya de manera previa, ¿verdad? No, que no sea que por el camino o en pleno curso de investigación se encuentre con estas dificultades y le resulte sumamente difícil poder culminar, ¿verdad? He visto casos de personas que tienen ideas súper buenas, brillantes respecto a un fenómeno en particular, pero a la hora de plasmar eso en la realidad resulta sumamente dificultoso, por lo tanto se termina truncando, dilatando más de la cuenta la consecución de esa idea o proyecto final. Bien, hechas estas aclaraciones, también es importante realizar que una vez que se realizan todas las delimitaciones, los objetivos de la investigación, se tiene que diseñar la manera práctica, es lo que ya les adelantaba, ¿verdad? Que aquella manera práctica en que se van a recoger esos datos, recuerden que siempre está todo encaminado a responder el problema de investigación, a resolver el problema de investigación, a cumplir con los objetivos trazados, a poder ver si se puede demostrar la hipótesis o no en caso de que la investigación cuente con una hipótesis, y no hay que perder de vista, y esto de manera reiterativa siempre digo, la investigación es una estructura que sigue una secuencia lógica en donde todos sus elementos tienen que estar conectados desde luego. No, no es una cuestión aislada mi recolección de datos y totalmente distinta a lo que yo plasmo en mi soporte teórico, mi marco teórico, y que eso a su vez esté totalmente disociado de mis objetivos, de mi planteamiento. Tiene que ser una estructura que siga una secuencia lógica, por lo tanto el sistema de recolección de datos no está ajena a esa situación, por lo tanto tiene que también estar en consonancia con todo el esquema previo trazado en la investigación. Entonces, una vez bien clarificados todos estos elementos y delimitada la secuencia específica, se tiene que seleccionar el instrumento de recolección de datos que se va a utilizar en la investigación. La recolección de datos en esencia se refiere al uso de ciertas técnicas y herramientas para poder desarrollar los sistemas de información, como ya les decía, ¿verdad? Busca recoger información útil para la investigación. Tampoco se trata de recolectar gran cantidad de información simplemente porque me gusta o porque me parece interesante. Si no sirve a los propósitos de la investigación para poder encajar dentro de la estructura, no sería una información útil. Tampoco se trata de simplemente recolectar la mayor cantidad posible de información, sino que efectivamente esa información sea útil a los propósitos de la investigación que se está realizando. Acá también vamos a volver brevemente respecto a lo que son los datos primarios y secundarios. También ya se había hecho mención de esta cuestión, ¿verdad? Pero vamos a poner de resalto nuevamente. El tema de los datos primarios hace referencia a aquellos datos que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. ¿Verdad? Eso es en esencia, eso debe entenderse por los datos primarios. ¿Verdad? Y los datos secundarios son registros escritos que proceden
por otros investigadores que han accedido a esas informaciones de manera previa, ¿verdad? Eso quiere decir que ya han sido elegidos y procesados por otros investigadores. Ahora bien, esto también está relacionado con las técnicas de recolección de datos, ¿verdad? Por eso, nuevamente, volvemos a mencionar en qué consisten los datos primarios y los datos secundarios. Primarios, entonces, aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, y los secundarios que ya han sido procesados previamente por otro investigador y a las que accede otra persona posteriormente, ¿verdad? No son dos clases distintas de información, ¿verdad? Solamente que la forma de obtención de esa información hace que nos encontremos ante datos primarios o secundarios eventualmente, ¿verdad? También es importante recalcar nuevamente que todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes, y todo dato primario, a partir del momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato secundario para los demás. ¿Por qué? Porque al venir a acceder a otras investigaciones respecto a los datos recolectados, obviamente ya lo acceden como a esas informaciones como un dato secundario. Ahora bien, ¿de qué manera eso está conectado respecto a las técnicas de investigación? Porque básicamente vamos a mencionar cuáles son las técnicas de recolección de datos primarios, esencialmente. Bueno, recuerden, datos primarios, recién dijimos que se trata de aquellas que el investigador obtiene directamente con sus medios propios del medio en que se mueve. Y así podemos hablar de la observación, la entrevista, la encuesta, el test, técnicas sobre las cuales ya hablamos largamente en clases anteriores, ¿verdad? La idea ya no es profundizar sobre esos aspectos, pero simplemente mencionar básicamente en qué o qué tipo de técnicas responden a la obtención de datos primarios. Bien, habíamos hablado de la observación, que es una técnica madre, una técnica esencial que casi todos los investigadores realizan, ¿verdad? Para obtener directamente del medio de algún fenómeno o una situación particular. También recordarán ustedes que hablamos largamente que desde el contexto de la investigación científica podíamos tener varios tipos de observación, ¿verdad? Investigación científica, observación científica, también habíamos dicho que se trata de aquella observación intencionada, direccionada, con un propósito bien definido, ¿verdad? Y entre algunos tipos de observación mencionamos participante, no participante, observación directa, indirecta, entre otros, ¿verdad? Solamente a modo de ejemplificar cómo podría darse la utilización de esta técnica. La entrevista también habíamos hablado que se trata de una especie de conversación directa con las personas que forman parte del fenómeno. También dijimos que podría ser estructurada, semiestructurada, no estructurada, en varias formas, para ir recogiendo las diversas informaciones que se requieren dependiendo de la población o muestra con que se va a trabajar. Sobre la encuesta también habíamos hablado en clases anteriores y habíamos dicho que es una forma de recolección de datos a través de cuestionarios de manera impersonal, y que por lo general se utilizaba ante la toma de una muestra considerable de una población numerosa. Y el test, que esencialmente servía para medir algunos rasgos particulares de los sujetos que forman parte del fenómeno, y es utilizado y empleado especialmente en algunos ámbitos con mayor frecuencia. Respecto a los datos secundarios y su conexión con las técnicas de recolección de datos, cabe recalcar nuevamente que datos secundarios implica ya obtener datos procesados por otro investigador de manera previa. Por lo tanto, el mejor lugar o la mejor opción para poder obtener esos datos secundarios, desde luego, son las bibliotecas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar libros, revistas científicas, boletines informativos que contienen informaciones ya procesadas y allí asentadas por otros investigadores, ¿verdad? Entonces, básicamente la forma de obtención de aquellos datos secundarios lo encontramos en esencia en las bibliotecas. También hay otros tipos de lugares en los cuales eventualmente podríamos encontrar o acceder a esos datos secundarios, ¿verdad? Por ejemplo, archivos, bibliotecas privadas,
bibliotecas de organismos o instituciones públicas o privadas, librerías, puestos de venta de periódicos, etcétera. Y hoy en día, con la utilización de las redes informáticas, de la tecnología, hay una fuente casi infinita de informaciones bibliográficas. Ahora, siempre recalcando también que el mayor desafío allí simplemente está en la capacidad de poder filtrar de manera adecuada cuáles son las fuentes más propicias, más útiles, como para poder ir utilizando esas informaciones citadas por otros investigadores dentro de nuestra investigación. Entonces, datos secundarios, al tratarse esencialmente de datos que han sido ya registrados por otros investigadores, se pueden encontrar en fuentes documentales de diversos tipos, como ya mencionamos, ¿verdad? Los libros, revistas, accediendo a las bibliotecas, a ciertos archivos, y hoy en día las redes informáticas y tecnológicas que nos dan también una amplia fuente para poder acceder a datos secundarios. Respecto a las bibliotecas, y si el propósito es buscar, rebuscarse de información en las bibliotecas, ustedes saben, y esto también es algo que ya se mencionó anteriormente, lo ideal es acceder a ciertos ficheros que nos permitirán de alguna manera ir encontrando la información contenida de una manera más sencilla, ¿verdad? Usualmente y tradicionalmente las bibliotecas, aunque cada vez es como que yo particularmente percibo eso, no sé si en el caso de ustedes lo mismo, ¿verdad? Cada vez con menos frecuencia o asiduidad uno acude a una biblioteca, ¿verdad? El mundo tecnológico ha cambiado absolutamente todo, ¿verdad? Antes el acceso a un libro físico era lo más normal y tradicional, ir a una biblioteca a buscar información, ¿verdad? Hoy por hoy nos manejamos con los PDF, los archivos que se descargan, los documentos que nos envían, los leemos desde la computadora, la tablet u otras herramientas que sirven para poder realizar lecturas, ¿verdad? No hay tantas frecuencias, pero digamos que tradicionalmente y anteriormente lo más común era acudir a una biblioteca, ¿verdad? Y en ese contexto, en las bibliotecas tradicionalmente se podían encontrar ficheros por autor, ficheros temáticos, ficheros de títulos y libros de libros y artículos. Por ejemplo, simplemente a modo de, digamos, mencionar la forma tradicional y habitual en que uno puede acudir a las fuentes de información de acuerdo a las fuentes bibliotecarias o a las bibliotecas que todavía tienen muchas instituciones, sean públicas o privadas. Reitero, cada vez menos frecuente parece esto de acudir a las bibliotecas. Hoy en día uno puede inclusive adquirir o comprar libros directamente en formato digital sin necesidad de tener que comprar en físico el libro. Ahora, yo no sé cómo será la nueva generación, ¿verdad? Pero un poco más las generaciones más antiguas, y a mí hasta ahora me cuesta un poco a veces seguir el hilo o tomar la lectura cuando no existe un libro físico, ¿verdad? Pero es como que poco a poco nos vamos adaptando a esa realidad en la que ya no podemos escapar y no hay un retroceso en ese aspecto. Para recolectar la información de esto también hablamos ya en clase anterior, en la famosa ficha que tradicionalmente y usualmente se lo realizaba en ciertas cartulinas o papeles, ¿verdad? La forma tradicional, de hecho que hoy por hoy sigue siendo ficha, ¿verdad? Solamente que les había aclarado ya en clases anteriores que tal vez lo que varía es la forma de recolección o de utilización de esas fichas, ¿verdad? Que hoy por hoy está todo informatizado, sistematizado, digitalizado de alguna manera, pero es algo que no se debe perder de vista, ¿verdad? Aquella capacidad de ir registrando toda la información a la que se accede, ¿verdad? Cuando hablamos de fuentes documentales a las que acudimos,
siempre lo ideal es ir registrando toda la información que se obtiene y también registrando los datos del autor o del libro o de la revista eventualmente de la que se está extrayendo esa información. Por lo tanto, resulta fundamental la función de las fichas en ese contexto, ¿verdad? Y son unidades de registro, ¿verdad? Repito, independientemente de la manera o el soporte que se utiliza, siempre hablamos de fichas como unidades de registro, ¿verdad? Tradicionalmente, les decía, se hacía en cartulina, ¿verdad? Pero hoy por hoy hablamos de cualquier tipo de papel o bases de datos, ¿verdad? Que es lo más usual a través de una computadora, ¿verdad? Casi todo hoy por hoy registramos en una computadora o un material digital en donde vamos cargando, ¿verdad? Que de alguna manera también eso ayuda a facilitar y a ordenar de mejor manera toda la información que se va obteniendo o recolectando a través de las fuentes documentales a las que se accede. Bueno, esta era la breve presentación que quería compartir con ustedes con relación al desarrollo de la lección 6. Eh, no sé si hay alguna cuestión que haya quedado pendiente, reiterando siempre, aclarando, como ya dije al inicio, es la última parte del desarrollo de nuestras lecciones cortas, simplemente para ir cerrando ideas, volviendo y repitiendo muchos puntos que ya habíamos tocado esencialmente, ya que la cuestión sustancial, importante y neurálgica del desarrollo del programa ya lo hemos desarrollado en las primeras lecciones y básicamente ya también estuvieron incluidas en las dos evaluaciones parciales que tuvimos. No sé si hay alguna consulta por el día de hoy respecto a algún punto o algún comentario que quieran hacer o también alguna duda o consulta que haya quedado pendiente. Profe, Ingrid levantó la mano. Adelante, Ingrid. yo entré tarde a la clase. ¿Cuál es el título de la lección 6? Recolección de datos es lo que estamos abordando, ¿verdad? Bien aclarar el inicio, pero recalco nuevamente, en gran medida conectado a las técnicas de recolección de datos que ya habíamos dado en clases anteriores, ¿verdad? Entonces, había yo adelantado que iba a ser una lección breve, donde íbamos a ser un poco reiterativos en algunos puntos, ya que la lección 6 que habla de recolección de datos en gran parte está conectado con otros puntos que ya hemos desarrollado. Muchas gracias, profe. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre algún aspecto? No, profe, ninguna. Bueno, gracias, Isidro. Perfecto. Si ya no hay más consultas, yo les voy liberando por el día de hoy. A partir después de la lección de hoy nos quedarían, creo que 2 lunes más y de nuestra parte ya estaríamos culminando el proceso con ustedes, ¿verdad? La idea, recalco para los que ingresaron recién, es ya pasar la planilla completa del proceso de ustedes esta semana. Faltan algunos detalles nada más para eso, para que se pueda cargar allí en el departamento informático y que ustedes también puedan chequear, corroborar, ¿verdad? Si de repente existe alguna omisión, error en algún punto, también nos hacen saber para poder subsanar a tiempo, ¿verdad? Ya que tenemos todavía suficiente tiempo como para poder ir corrigiendo si de repente detectan alguna situación irregular. Así que de mi parte por hoy es todo, les agradezco por la atención y si no hay más consultas nos reencontramos el próximo lunes. Profe, buenas tardes. Sí, adelante, Leandro. ¿Dónde se van a cargar los puntajes de los trabajos prácticos? ¿Cómo? Perdón, te escuché muy bajito. ¿Dónde se van a cargar los puntajes de los trabajos prácticos? Nosotros pasamos una planilla completa con las dos evaluaciones parciales y el puntaje de los trabajos prácticos, ¿verdad? Eso va a dirección académica y dirección académica tendría que pasar al departamento informático. Yo no sé si ustedes ya manejan, hay unas contraseñas y unos usuarios que permiten ver los puntajes del proceso. No sé si todos ya cuentan con eso, si la facultad ya les proporcionó,
y si no es así, a lo mejor alguien pueda acceder y facilitarles, ¿verdad? El puntaje final del proceso, ¿verdad? Que yo estimo que si pasamos esta semana, a lo mejor la otra semana ya está a disposición de todos como para que puedan observar. La otra alternativa es que a lo mejor el delegado consiga en la dirección académica los puntajes y pueda socializar con ustedes, ¿verdad? Pero la intención nuestra es ya esta semana cumplir con ese proceso. Bueno, gracias, profe.